Tiene la palabra el diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, don Lautaro. En primer lugar, recordarle al presidente de la Cámara con mucho respeto y a su vez agradecerle a Pepe Out por haberlo recordado en su intervención, que la unanimidad para que se pudiera dar esta discusión no fue otorgada solo por los comités de la UDI y RN, sino también por el Comité Independiente, cuya existencia en esta Cámara y cuyo peso haremos valer cuando sea correspondiente. En segundo lugar, el proyecto en comento, desde mi punto de vista, soluciona deficiencias que tenía el bono como anteriormente estaba concebido. Se considera la carga familiar y no solamente la unidad familiar. Se prefiere la mujer cuando ésta tiene a su cargo los hijos y no depende del gobierno de turno, su carácter permanente. Es por esto que adelanto desde ya y por el impacto que tiene en la cotidianidad de muchas familias chilenas que yo también voy a dar mi voto a favor de este proyecto. Sin embargo, dado que este Parlamento es el espacio donde deben discutirse, además de los aspectos técnicos y concretos, y contrario a lo que planteaba el diputado García, principios e ideas, me interesa plantear un debate más bien de corte ideológico. La política de los bonos, en general, es el producto de una ideología concreta, la del rational choice, una especie de determinismo economicista utilizado por los neoliberales que asume que la gente toma decisiones racionales. Pero el problema no es que las personas no tomen decisiones racionales. El problema es que la realidad cuenta con muchos más factores que la tecnocracia pretende imponer. Básicamente, es esta misma forma de pensar, aplicado a materia de regulación educacional, la que torpedeó el proyecto de una Comisión Nacional de Acreditación en su momento que no fuese espurio, como ha quedado demostrado con casos terribles como el de la Universidad del Mar, aduciendo que las personas siempre iban a optar por una universidad de calidad y que la competencia entre ellas haría que el precio se mantuviese bajo. Ambos supuestos del rational choice resultaron ser totalmente falsos. Se ha instalado además en el debate público la noción de que la idea de entregar bonos es de corte populista y que algo así correspondería a gobiernos irresponsables. Y me interesa demostrar que este no es argumento para tratar de deslegitimar esta política. La entrega de un bono, desde mi punto de vista, en particular cuando no son de carácter permanente como se hacía hasta hace poco con el bono marzo, es la negación misma de la idea de derechos sociales universales. Un derecho social universal existe cuando una prestación está garantizada para toda la población, sin importar quién. Es el reconocimiento que nos hacemos los unos a los otros como iguales. Un buen ejemplo de este tipo de política es el National Health Service de Inglaterra, cuyo lema es desde la cuna hasta la tumba. Los bonos, como estaba concebido anteriormente el bono marzo, son la negación de esta idea porque constituyen un mecanismo de focalización, es decir, en vez de asegurar salud, educación, vivienda, pensiones para todos sin importar su origen, se argumenta que esto sería regresivo, ya que los ricos pueden pagar estos servicios y por lo tanto los pobres los estarían subvencionando. Neoliberalismo puro, idea contra la cual muchos nos hemos movilizado en los últimos años. Por el contrario, el bono te permite hacer transferencias directas a la demanda. Se le entrega directamente a los más pobres dinero en efectivo para que lo gasten en lo que estimen conveniente. Pueden invertirlo en educación para sus hijos o pueden ir al mall. Es la misma idea que está detrás de los vouchers. Permite mantener los sueldos bajos y al mismo tiempo que no se atenta contra la demanda efectiva. Es decir, precarización y negación de derechos. El gobierno se ahorra plata, privilegia a los privilegiados y además se da el lujo de hacerse pasar por caritativo con los más necesitados. Afortunadamente, al no tener este bono esas características, me parece que corresponde darle la aprobación. Pero quisiera además poner otro tema ya más práctico sobre la mesa. Quiero poner en evidencia algo que seguramente muchos de ustedes en sus distritos conocen, pero que en Magallanes nos ha tocado profundamente, que es la irresponsabilidad que ha tenido el pasado gobierno del expresidente Piñera en el proceso de actualización de la ficha de protección social. Mucha gente en la región que hoy día tengo el honor de representar está con una frustración tremenda porque no pueden poner a sus hijos en los jardines de Integra o de la Junji, porque no pueden postular a proyectos de calefacción en las casas, de aislamiento térmico, porque sencillamente
no están los criterios para reactualizar la ficha de protección social. Y además, la ficha de protección social, por lo menos en mi región, pero como señalaba el diputado Villalobos, es parte de una política más amplia, lo que hace es más bien esconder la pobreza. En Magallanes, región que represento, donde todo es más caro, si uno tiene sobre 12.000 puntos en la ficha, no tiene derecho a ninguno de los beneficios que otorga el Estado subsidiario. Y esta política de que un burócrata en alguna oficina decida que por tener un peso más o un peso menos tienes derechos o no tienes derechos, es una política en la cual yo por lo menos voy a estar permanentemente en contra, puesto que hoy día la principal disputa desde mi punto de vista es el carácter del Estado. Un Estado social que garantice derechos universales versus un Estado subsidiario que le niegue derechos a sus ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Boris.